Hola, este video es un resumen de todo el primer capítulo de mi libro dedicado a la batalla de Tsushima, peleada en el año de 1905. Y el primer capítulo está dedicado a la historia de la evolución del combate naval por cerca de 100 años. Y de inmediato entremos en materia. Para los primeros días del siglo XIX, el principal barco de guerra de las marinas del mundo era el navío de línea, barco impulsado exclusivamente por la fuerza del viento y atiborrado con piezas de artillería. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar, porque la revolución industrial ya había arribado al mundo occidental, y esta trajo consigo cambios radicales a las tres características que tienen todos los barcos de guerra: su protección, su medio de propulsión y su equipo de combate. Y en el libro explico 5 acciones navales que marcan claramente las fases de esa evolución. Y de esas acciones navales, primero arribamos a 1853, a la guerra de Crimea. Ya tengo un video que explica las acciones navales de esa guerra, y el link al mismo está arriba a la derecha. Pero en este momento quiero que dirijamos nuestra atención hacia el asedio de Sebastopol. El día 17 de octubre de 1854, un poderoso escuadrón aliado se lanzó contra las defensas de esa plaza. Todas las naves eran barcos de madera de línea, pero mientras unos eran impulsados exclusivamente por el viento, otros ya eran barcos híbridos que tenían motores de vapor. Y esto es muy importante, y por ello tenemos que retroceder en el tiempo. El primer motor de vapor que impulsó a un vehículo fue presentado en 1769 por el francés Nicolas Joseph Cugnot, quien presentó a una carreta que se impulsaba a sí misma gracias a un motor de vapor. 32 años más tarde, en 1801, tenemos a la primera barcaza impulsada por un motor de vapor. Era la pequeña barcaza Charlotte Dundas, y los motores de vapor comenzaron a atrapar a la imaginación de los ingenieros navales. Pero como los primeros motores eran propensos a sufrir desperfectos, se crearon los barcos híbridos, que alternaban el uso de motores con las velas, para así realizar viajes en alta mar. Y ya para la década de 1830, cientos de barcos mercantes híbridos surcaban los océanos del mundo. Pero como los primeros barcos híbridos usaban grandes ruedas, que eran vulnerables al fuego de la artillería, para ese momento no se sancionó la construcción de barcos de guerra con motores de vapor. Pero precisamente, en la década siguiente, la década de 1840, aparecieron las hélices para barcos instaladas bajo la superficie del agua. Y en septiembre de 1846, la nave de línea británica de 74 cañones, Ajax, fue la primera en recibir un motor de vapor que usaba una hélice. Y fue un rotundo éxito. Y para 1854, ante Sebastopol, se hallaban barcos de guerra de línea, con velas y con motores. Y ese escuadrón se lanzó contra los fortines rusos. Pero la artillería de los defensores derrotó a esas naves. No solo las piezas de artillería eran cada vez más grandes, pero además ahora disparaban proyectiles explosivos. Proyectiles que habían sido diseñados 18 años antes por el general francés Henri Paixhan. Y pronto todos los arsenales del mundo se hallaron produciendo esa munición. Y esos proyectiles causaron una enorme cantidad de daño a los barcos de guerra de los aliados. Simplemente, los barcos de madera no podían enfrentar a los proyectiles explosivos. Entonces, la solución era colocar una caparazón de hierro sobre la madera de esas naves. Y un año más tarde, otro escuadrón aliado se lanzó contra las defensas del puerto de Odessa. 3 pequeñas fragatas blindadas francesas, impulsadas por motores, iban a la cabeza. Y la operación fue un rotundo éxito. Las nuevas baterías flotantes blindadas fueron
invulnerables a la artillería, y el fuego de todas las naves de guerra aliadas desbarató a los fortines rusos, y la guarnición se rindió. Motores y blindaje. Ese era el camino a seguir. Y el 24 de noviembre de 1859, los franceses presentaron una fragata blindada híbrida, la Gloire, una nave relativamente pequeña que solo tenía 26 cañones. Sin embargo, tenía planchas de metal sobre su casco de madera, para así absorber al fuego enemigo. Y ese era un gran adelanto. Y esa nave fue seguida el 29 de diciembre de 1859, cuando los británicos presentaron a su fragata blindada Warrior, equipada con la modesta cantidad de 36 cañones. Pero lo más importante es que las placas de metal de este barco fueron colocadas sobre un casco de metal. Era el primer barco de guerra con un casco de metal. Las dos fragatas blindadas producidas en 1859 marcaban el camino a seguir. Pero para ese mismo año, los navíos de guerra de línea continuaban siendo las principales naves en las marinas de guerra del mundo. Y en este marco de cambios arribamos a la tercera acción relatada en mi libro, la batalla de Hampton Roads, batalla peleada el 8 de marzo de 1862, y ese día, la batería flotante blindada Virginia de los Confederados se lanzó contra un escuadrón federal que tenía a 2 fragatas híbridas y a 3 fragatas de velas. Y todas esas naves federales solo eran de madera. Y la batería flotante blindada hundió rápidamente a 2 fragatas. Y a su vez los daños que sufrió fueron insignificantes. El link al video que ya hice sobre esa batalla está arriba a la derecha. Sencillamente, el blindaje le había dado a la nave confederada una gran ventaja. Y al día siguiente, 9 de marzo, se lanzó a rematar a una fragata híbrida federal. Pero allí ya estaba el barco blindado con torreta Monitor. Y el combate que aconteció a continuación fue un empate. La batalla de Hampton Roads marca otro momento trascendental en la historia naval, porque fue el primer choque entre 2 barcos blindados. Y una de las grandes lecciones era que los barcos sin protección se hallaban en una enorme inferioridad de condiciones. Pero por el momento esa lección no fue asimilada. Y barcos de madera aún engrosaban las filas de los escuadrones de primera línea en las principales marinas de guerra del mundo. Eso sí, la batalla de Hampton Roads marcó el génesis de los barcos blindados con torretas. Y pronto vemos a numerosas naves de este tipo en alta mar, como el Prince Albert, el Monarch y el Captain. Con esto se realizaron más pruebas para la ubicación de las torretas. Pero por el momento, los líderes navales aún se debatían entre tener barcos con torretas o barcos con el armamento instalado a todo lo largo del costado de las naves, como era la forma tradicional. Y mientras estos cambios estaban ocurriendo, las primeras piezas modernas de artillería de retrocarga comenzaron a aparecer. El pionero de ese cambio fue el sueco Martin von Warendorf, quien en 1837 presentó una patente para un sistema de retrocarga para la artillería. Y para 1864, esas armas estaban ganando popularidad. Además, ya comenzaban a ser producidos los proyectiles cónicos, que eran una gran mejora a los proyectiles esféricos del pasado. Entonces, en 1866, aconteció la cuarta batalla naval de importancia que relato en mi libro. El 18 de julio de ese año, barcos de Italia y de Austria se enfrentaron en un duelo a muerte. El link al video dedicado a esa batalla está arriba a la derecha. Y en esa acción, el moderno escuadrón italiano llegó a la lucha con 11 fragatas blindadas, dejando a una distancia prudente a 7 fragatas híbridas sin blindaje. Mientras que el escuadrón austríaco no era tan moderno, y a sus 7 fragatas blindadas se unieron 6 naves sin protección, incluido un gran barco híbrido de 2 cubiertas.
Lo interesante es que la artillería de ambos bandos no era la más moderna y en el intenso combate a quemarropa, la enorme mayoría de los proyectiles rebotaron contra el blindaje. Sin embargo, esos mismos proyectiles rápidamente causaron una gran cantidad de daño a las naves austríacas sin protección, que pronto tuvieron que retirarse. Y parecía que los austríacos iban a perder la batalla, cuando un proyectil fortuito provocaría el estallido de una fragata italiana. Y además, un barco austríaco logró embestir a una nave italiana, que se hundió. Y tras sufrir la pérdida de esas dos naves, el escuadrón italiano se batió en retirada. El resultado de la batalla de Lisa validó el concepto de instalar espolones en los barcos de guerra, y por los siguientes 50 años las proas de numerosos acorazados y cruceros fueron equipados con pesados espolones. Por otra parte, era necesario mejorar a la artillería de la época para derrotar a las naves con blindaje. Sin embargo, esa misma artillería lograba causar una enorme cantidad de daño a naves sin protección. Ya no existía duda alguna. Las naves sin protección ya eran obsoletas. Y como a los altos navíos de línea no se les podía atornillar planchas de metal, a estos barcos, que por siglos habían dominado los mares y océanos del mundo, finalmente se les relegó a servicios auxiliares. Así comenzaba el reinado del acorazado, y las pequeñas fragatas blindadas pasaron a ser los barcos más importantes de una flota. Y más de estas naves fueron apareciendo en las marinas de guerra del mundo, y su tamaño también fue creciendo más y más. Y eso no es todo. En 1871, los británicos dieron un paso trascendental. Ese año decidieron no construir más barcos híbridos, porque los motores ya eran confiables. Y a partir de ese momento, solo sancionaron la construcción de barcos con motores. Y como una muestra del camino a seguir, en 1868 echaron al agua al Devastation, que ya no tenía mástiles para velas. Además, su perfil fue la primera muestra del diseño que seguirían los barcos de guerra. De hecho, el Devastation fue seguido por un barco cuya silueta fue copiada una y otra vez por los siguientes 25 años. Y ese barco fue el Collingwood, cuya construcción comenzó en 1880 y fue lanzado al agua en 1887. Un barco que tenía una velocidad de 17 nudos y estaba equipado con 4 cañones de calibre 305 milímetros, 6 de 152 milímetros y varias piezas de artillería de 76 milímetros. Y allí, sobre la cubierta principal, estaba la superestructura, donde hallamos al puente de mando, y justo bajo el puente de mando estaba una caseta blindada, que sería la estación de mando del barco durante una batalla. Y frente y tras la superestructura estaban los emplazamientos de la artillería pesada. Y una enorme mejora en esta nave es que su blindaje más grueso solo estaba concentrado en 4 secciones vitales: las barbetas, que tenían a las piezas de artillería principal, en el cilindro que estaban bajo las barbetas y que las unía a los polvorines, además cerca de la línea de flotación, y finalmente en la caseta blindada. Y esa concentración era una gran mejora para ahorrar materiales. Y finalmente, en el Collingwood hallamos una cantidad de armas de artillería ligera de tiro rápido de 76 milímetros, armas ideadas para luchar contra las novedosas lanchas torpederas. Y estas naves eran letales porque estaban equipadas con los novedosos torpedos, armas que eran una enorme amenaza contra los barcos de guerra. Para enfrentar a las lanchas torpederas, en un inicio a los grandes barcos se les instalaron ametralladoras, desde ametralladoras que disparaban balas de fusil hasta aquellas que disparaban grandes proyectiles de 25 milímetros. Esas ametralladoras eran útiles,
pero con el tiempo se decidió tener armas más pesadas y se creó la artillería ligera de tiro rápido, inicialmente de 47 milímetros, pero poco a poco esas armas fueron más grandes, hasta alcanzar a los modelos de 76 milímetros que disparaban por minuto de 20 a 10 proyectiles de 12 libras de peso. Y del torpedo, esta arma, usada a quemarropa, era muy peligrosa. Y no solo inspiró la creación de las lanchas torpederas, pero también inspiró la creación de una nave revolucionaria, el submarino. Y el primer prototipo moderno de los submarinos apareció en 1875. Y pronto a estos se les equipó con tubos lanzatorpedos. El submarino era una novedad que atrapó la imaginación de muchos. Pero en mi libro solo doy una referencia somera a los primeros submarinos, porque ninguno peleó en la batalla de Tsushima. Por ello, más información sobre los submarinos, incluyendo al de Isaac Peral, la incluí en mi libro dedicado a la batalla de Jutlandia de 1916, el cual ya pueden encontrar a la venta en Amazon, tanto en versión digital como en versión física. Así, estamos llegando al final del siglo XIX, y mientras todos los cambios y adelantos estaban apareciendo en las principales marinas de guerra del mundo, aconteció la quinta acción que relato en mi libro, y esa fue la batalla del río Yalu, peleada el 17 de septiembre de 1894, entre la Marina de Guerra china contra la Marina de Guerra japonesa. Eso sí, en este momento es necesario hacer una aclaración de rigor. La guerra hispano-estadounidense acontecería 4 años más tarde a la batalla del río Yalu. Y como sabemos, en ella también acontecieron combates navales. Pero la Marina de Guerra española se hallaba en una marcada inferioridad de condiciones. Y por esa razón sus escuadrones fueron derrotados. Y por ello, a esa historia no la incluí en el libro dedicado a la batalla de Tsushima. En la mañana del día 17 de septiembre de 1894, 10 barcos blindados chinos se lanzaron a la lucha, y 2 de estos eran poderosos acorazados, cada uno equipado con 4 piezas de artillería de 305 milímetros, más varias armas de calibre medio y ligeras, mientras que los otros 8 barcos chinos eran cruceros. Los japoneses también llegaron a la lucha con 10 barcos blindados. 7 eran modernos cruceros, pero los otros 3 eran barcos viejos que tuvieron que unirse a la lucha. Los detalles de la batalla los reservaré para un futuro video. En este momento solo es necesario decir que la enorme mayoría de los barcos eran cruceros, barcos rápidos, en su gran mayoría equipados con artillería de calibre medio de 150 milímetros y con un blindaje apropiado para la lucha contra armas de calibre medio. Esa batalla comenzó a una enorme distancia para esos días, de 5.400 metros, y poco a poco las naves fueron cerrando la distancia. Y tras intensas maniobras, la lucha llegó a ser a quemarropa, y para el anochecer, tras sufrir la pérdida de 2 cruceros, los chinos se batieron en retirada, mientras que los japoneses solo habían sufrido daños sustanciales en 2 de sus cruceros. Esa era la primera gran victoria para la Marina de Guerra japonesa. Y de esa batalla se aprendieron varias lecciones. En primer lugar, los grandes acorazados chinos, pese a haber sufrido daños, en sus secciones más blindadas se absorbió con gran facilidad al fuego de las armas de calibre medio japonesas. Simplemente, para derrotar a los acorazados era necesario tener artillería de grueso calibre. En segundo lugar, el combate aún llegaba a ser a quemarropa, y a esa distancia los letales torpedos eran muy peligrosos y fueron usados en ese combate, pero aún eran muy rudimentarios y todos los torpedos lanzados fallaron sus blancos. Y la lección final de esa batalla es que la misma terminó cuando, al anochecer, fue observado el arribo de varias lanchas torpederas chinas. En ese momento el comandante japonés optó por retirarse de la zona para no sufrir un ataque con torpedos.
clara evidencia de la importancia que ya tenían las lanchas torpederas en el combate naval de esos días. Precisamente, para tener una mejor respuesta contra las peligrosas lanchas torpederas, más allá de las armas de tiro rápido instaladas en los barcos de gran calado, en 1886, en la Marina de Guerra Española, se presentó una nueva nave, el Destructor, un barco que era más grande que las lanchas torpederas y que estaba equipado con varias armas de tiro rápido más tubos lanzatorpedos. Y su misión, destruir a las peligrosas lanchas torpederas. Ese fue el génesis de otra nave de guerra moderna, que hoy en día es indispensable para cualquier marina de guerra. Y la siguiente es la última nota de importancia en el primer capítulo de mi libro dedicado a la batalla de Tsushima. Y en esa nota rindo homenaje al equipo de transmisión inalámbrica inventada por el científico italiano Guglielmo Marconi, quien en 1897 recibió una patente para ese invento. Y es cierto, para ese momento las Fuerzas Armadas del mundo ya tenían al telégrafo, pero este aparato requería de cables para realizar sus comunicaciones, mientras que el novedoso aparato de Marconi no necesitaba de cables. Y esa era una enorme ventaja para los barcos en alta mar. Y 8 años más tarde, ya encontramos a numerosos barcos de guerra equipados con el novedoso aparato, que fue de enorme utilidad para el desenlace de la famosa batalla de Tsushima. Bueno, hemos llegado al final de este video, en el cual he dado un resumen de 100 años de historia naval. Y claro, ese capítulo lo pueden leer en mi libro dedicado a la batalla de Tsushima, que ya está a la venta en España por medio de la editorial Almuzara, y en el resto del mundo por medio de Amazon. Y en el próximo video hablaré sobre la famosa batalla de Inglaterra del año de 1940 y cómo la Fuerza Aérea Británica derrotó a la Luftwaffe alemana en esa icónica batalla. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, siempre estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.